clase, estamos viendo la teoría de las cuentas por cobrar. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio del estado de flujo efectivo, porque se llegó a la conclusión que de los temas que entran en el primer examen parcial, el que se puede tornar un poco más difícil es este estado de flujo efectivo. Los balances y el estado de resultados, pues es una cosa sencilla, al igual que el análisis de razones. Entonces el estado de flujo efectivo es el que se complica más. Entonces vean, jóvenes, el día de mañana jueves, nos vamos a examinar de el balance general, estado de resultados y razones financieras. Para eso tenemos de 5:30 a 8:30 para esos 3 temas. Y para el estado de flujo efectivo, vamos a hacer la prueba el día miércoles 4 de septiembre en horario de clase. Ya que para este tema, estado de flujo efectivo, tenemos de 7 a 8:30 el día miércoles 4 de septiembre. ¿Oye? Sí, miércoles 4 de septiembre, ese día nos vamos a tener la prueba de lo que es el estado de flujo efectivo. Sin embargo, como les digo que se puede tornar en el tema un poco más difícil de los 4 temas que tenemos, entonces hoy vamos a resolver un ejercicio de este tema, para que ustedes adicionalmente al que ya se resolvió en clase y lo que el licenciado Martínez les subió para que ustedes lo resolvieran, tengan este otro para que tengan un mejor criterio. ¿Eh? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien. Aquí tenemos ya nuestro estado de flujo efectivo, nuestra hoja de trabajo. Recuerdan, aquí fue donde hemos venido trabajando los ejercicios que hemos realizado en clases virtuales. Entonces aquí vamos a poner también lo que es el repaso. Está lo que es el repaso. Vamos a abrir un poco por acá para hacer nuestro ejercicio. Y esto corresponde a la empresa Géminis Océano. Géminis Sociedad Anónima. Vamos a hacerlo en Arial. Vamos a poner que sea 12. Ahí está. Entonces, vamos a identificar plenamente lo que estamos haciendo acá. Lo primero que vamos a hacer son los balances generales, pero le vamos a poner también que corresponde a lo que es el estado de flujo efectivo. Y le vamos a poner que ese estado de flujo efectivo es del año 2023. ¿Sí? Y lo vamos a expresar en quetzales. Bien. Lo primero que vamos a hacer es estructurar el balance general. Y colocar los años en los cuales vamos a tener los valores correspondientes. Vamos a dar su formato de una vez para no estar perdiendo tiempo después en más formatos. Este lo vamos a trabajar sin centavos. Tenemos ahí.
Y vamos a poner de una vez las otras dos columnas. Aquí vamos a tener una columna de variación. Algo sobre qué dice usted. Escuché que mencionó algo del día miércoles, Lick, pero no sé qué fue lo que mencionó. Sí, el miércoles 4 de septiembre vamos a hacer la prueba que corresponde al estado de flujo efectivo, como segunda parte del examen parcial. O sea que el examen que hacemos mañana tiene un valor neto de 20 puntos y el día miércoles 4 de septiembre tenemos la prueba de 10 puntos que corresponde al estado de flujo efectivo. ¿Ve? Muy bien, Lick, gracias. Bien, tenemos ahí entonces ya estructuradas nuestras columnas. Tenemos acá. Entonces vamos a estructurar lo que es el balance general. Tenemos el activo. El activo circulante. Y este ejercicio lo vamos a comenzar con la cuenta caja. Que vamos a ponerle aquí a la cuenta caja 9,800 para el 2023 y 80,855 para el año 2023. Después vamos a tener la cuenta de bancos. Tenemos 276,560 y acá vamos a tener 179,975. Tenemos las cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. 379,075 y 383,550. Después de esto, tenemos la cuenta de inventarios. Tenemos 502,072. Y aquí tenemos 463,304. Esas son las cuentas que tenemos que corresponden a lo que es el activo circulante. Aquí vamos a obtener que el total del activo circulante. Para ver el encabezado, dice usted, permítame. Pues. Eso es lo que tenemos hasta ahorita, mire. Eso es lo que tenemos ahí. Bien. Bien, entonces aquí vamos y vamos a tener el total del activo circulante. ¿Qué pasó? El activo circulante y sumamos los 4 valores. Tenemos los 4 valores. Y vamos a seguir con el activo fijo. Y lo abrimos con la cuenta terrenos. Vamos a tener 486,700 y aquí 711,500. Continuamos con la cuenta de edificios.
cuenta de edificios, 429.616 y 753.477. Vamos a traer después la cuenta de depreciación acumulada de edificios. Recordemos que la depreciación acumulada aquí la vamos a presentar en negativo, menos 49.056. Y para el año 2023, menos 73.076. Después de esto, tenemos la cuenta de equipos. Y vamos a tener 651.013. Y para el año 2023, 1.002.210. Y vamos a colocar aquí también la cuenta de depreciación acumulada, pero de equipos. Y esta va a tener siempre negativo porque es depreciación acumulada, 407.631. Y aquí 587.828. Tenemos las cuentas que corresponden a lo que es el activo fijo. Y lo vamos a totalizar. Y totalizamos estos valores que tenemos acá. Y los tenemos ahí. Bien. Y después lo que hacemos es vamos a totalizar lo que es el activo. Para esto, para totalizar el activo, vamos a sumar el activo circulante más el activo fijo. Y lo mismo vamos a hacer con el año 2023. Más activo circulante más activo fijo. Y ahí tenemos los totales que corresponden a cada uno de los 2 años. Nos trasladamos a lo que es el pasivo y capital. Principiando con el pasivo. Y vamos a tener acá el pasivo circulante. Que lo vamos a principiar con las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar dice que tienen 50.200 para el año 2022 y 36.800 para el año 2023. A esto le sigue la cuenta de proveedores. Que va a tener 505.950 para el año 2022 y 405.200 para el año 2023. Tenemos seguidamente los pasivos acumulados.
Y estos van a tener para el año 2022 64.410 y para el año 2023 103.811. Los impuestos por pagar. Van a tener por acá 324.900 y por acá 442.781. Seguido de los préstamos a corto plazo. $75,000 para el año 2022 y $85,000 para el año 2023. Y aquí, entonces, vamos a sumar porque nos encontramos ya con el total del pasivo circulante. Y lo que hacemos es sumar todos estos valores. Después de esto vamos a seguir con el pasivo a largo plazo o pasivo fijo. Pasivo fijo. Y aquí vamos a encontrar la cuenta de hipotecas, que va a tener para el año 2022 $350,000 y para el año 2023 $525,000. Con esto vamos a finalizar lo que es el pasivo. Entonces vamos a tener aquí el total de pasivo. Pasivo. Total de pasivo. Y vamos a sumar el pasivo circulante más las hipotecas en los 2 años. Tenemos en los 2 años. A esto vamos a trabajar lo que es el capital. Y vamos a comenzar con las acciones comunes. Que dice que para el año 2022 tenía 60,000. Y para el año 2023, 190,000. Vamos a continuar con el capital adicional pagado. Que va a tener 20,000 y no tiene variación porque tiene también 20,000. Y después de esto viene la cuenta de utilidades retenidas. Que dice que para el año 2022 tiene 827,689 y para el año 2023 tiene 1,105,375. Entonces, como ya tenemos todo lo que corresponde a las cuentas de capital, vamos a efectuar nuestra suma. Tenemos el total del año 2022
Aquí tenemos el total del año 2023. Y para esto vamos a sumar lo que corresponde a lo que es pasivo y capital. Para esto vamos a sumar el total de pasivo más el total de capital. Y tenemos lo mismo, más total de pasivo, más total de capital. Aquí tenemos 2.278.149. Igual tenemos aquí en el activo. Aquí tenemos 2.933.967. Aquí tenemos una pequeña diferencia de 20 quetzales. ¿Dónde están esos? 80 de 20. Pues tenemos 855. ¿Sé dónde está nuestra diferencia? Esta diferencia la tenemos acá. 753. Sí, la tenemos acá. Porque aquí debe ser 1002. Debe ser 1.210 en los equipos. Ya tenemos 2.913.967 y 2.913.967. Entonces acá ya nuestro balance está cuadrado. Después de cuadrar el balance, ya estamos seguros que está cuadrado, vamos a continuar con el estado de resultados. Vamos a hacer el estado de resultados. Dígame. Perdón, Vic, 1002, ¿qué puso? Aquí es ¿Aquí en equipo? 1.210 en equipos. Ah, Sí, 1.210, ¿oye? gracias, Lick. Ajá. Bien. Aquí tenemos el estado de resultados, que es por dos periodos, por el año 2023 y el año 2022. ...2023... y siempre lo vamos a expresar en quetzales. Expresado en quetzales. Bien. Aquí vamos a tener entonces los conceptos. Acá vamos a tener el año 2022 y por acá el año 2023. Ahora, estos dos le vamos a quitar la coma. Y ahí está como comúnmente se expresan estos 2 años. Bien, recordemos que lo primero que tenemos que hacer en el estado de resultados son las ventas. Para el año 2022, 7.156.000. Y para el año 2023, 8.015.263. $8.015.263. A las ventas siempre le vamos a quitar o a restar el costo de ventas.
costo de ventas tenemos 2.945.835 y para el año 2023 vamos a tener 3.108.410. Estos dos valores restados nos van a dar lo que corresponde a ganancia bruta en ventas. Tenemos ventas menos costo de ventas. Al igual que tenemos acá. Ventas menos costo de ventas. Lo tenemos ahí. Después de esto, vamos a colocar los gastos de operación. Podemos que estos gastos de operación están integrados por los gastos de venta y gastos de administración. Gastos de venta, 1.764.188. Y dígame, Edith. Disculpe, Lick, ¿qué mencionó que estaba relacionado con gastos de operación? Los gastos de operación se integran por los gastos de venta y gastos de administración. ¿Sí? Por eso tenemos... Ahí puede ir ambas cuentas, entonces. Sí, los gastos de operación es como un título que incluye a gastos de venta y gastos de administración. Muchas gracias. ¿No? Después tenemos 1.905.323. Y aquí tenemos los gastos de administración. Gasto de administración con 822.625 y 898.406. Vamos a totalizar los gastos de operación. Y sumamos los dos valores. Después acá vamos a tener la ganancia en operación o EBIT. También recordemos que a esto se le puede llamar ganancia antes de intereses e impuestos. Cualquiera de los tres nombres que ustedes le van a poner a este tipo de ganancia está bien. Ganancia en operación, EBIT o ganancia antes de intereses e impuestos. Lo pueden identificar perfectamente con cualquiera de los tres nombres. Y aquí vamos a restar la ganancia bruta en ventas menos los gastos de operación. Como tenemos acá, ganancia bruta en ventas menos gastos de operación. A esto le vamos a seguir con los gastos financieros. Los gastos financieros. A estos gastos financieros y vamos a poner que están integrados por los intereses. Intereses. Incluso le podemos poner intereses pagados. Y esto le vamos a poner 85.500 y 132.000. Y con esto vamos ya a obtener la ganancia antes de impuestos.
Y tenemos ganancia en operación menos los intereses pagados. Y aquí tenemos también ganancia en operación menos los intereses pagados. Y a esto le vamos a calcular el impuesto sobre la renta. Que es el valor de la ganancia por el 25%. Por el 25%. Al igual que acá. La ganancia multiplicada por el 25%. Entonces tenemos ahí. Esto vamos a obtener la ganancia del ejercicio. Acá no tenemos el pago de dividendos. Por eso lo vamos a cerrar de esta manera. Cuando hicimos nuestro ejercicio de estado de resultados, recuerdan que sí teníamos este pago de dividendos preferentes, ¿sí? Entonces por eso se le restó, porque lo teníamos en ese día. Pero acá, en este ejercicio, no tenemos nada de dividendos preferentes. Entonces determinamos acá únicamente lo que es la ganancia del periodo. ¿Tienen? Gracias, Lick. Fíjese que yo creo que ahorita ya estoy un poquito confundida. Sí. Cuando usted mencionó en el dato de 1.623.352 para el año 2022, dijo que era el EBIT, que era la utilidad antes de impuestos e intereses. Sí, sí. Así es. Pero ahora me confunde porque luego buscamos la ganancia antes de impuesto también, después de intereses pagados. Sí, pero esta es una situación. Mire, aquí la ganancia en operación, usted le puede poner ganancia en operación, EBIT, o ganancia antes de intereses e impuestos. Aquí ya los intereses fueron descontados. Y entonces queda la ganancia antes de impuestos. Y esto es ganancia antes de intereses e impuestos. Aquí ya le quitamos los intereses. Esa es la diferencia que hay entre los dos tipos hoy. Lick, buenas noches. Entonces, la ganancia antes de impuestos, la que usted tiene ahorita cabal ahí seleccionada, ¿Sí? también es EBIT. No, la EBIT es únicamente la ganancia en operación. Ah, ya. Sí, esos son dos tipos de ganancia distintas hoy. Ok, gracias, Lick. Sí, la EBIT es solo ganancia en Ahora, operación. Dígame. Perdone. La ganancia operación, entonces, ¿esa cómo la voy a determinar? Porque esa no me la van a dar en el ejercicio. No, la ganancia en operación tiene usted la ganancia bruta en ventas. Y a esta ganancia bruta en ventas le restan los gastos de operación. Lo tenemos en cero, mire. Entonces vamos a tener ganancia bruta en ventas menos total de gastos de operación. Y nos da ese resultado, mire. Y eso es como lo vamos a hacer hoy. De esa manera se determina la ganancia en operación. Bien, jóvenes, entonces aquí tenemos la ganancia antes de impuesto menos el impuesto sobre la renta. Y tenemos ahí la ganancia del periodo del año 2023, del año 2022, perdón, y aquí tenemos la ganancia antes de impuesto menos impuestos sobre la renta, tenemos la ganancia del año 2023. O sea, esto ya lo tenemos. Lo que procede ahorita, ya que tenemos los dos estados financieros, pues vamos a encontrar la variación que tenemos dentro de estos dos balances. Por eso tenemos el último año
2023 menos el año anterior, 2022. Tenemos ahí esa variación. Ahora, aquí lo podemos ir haciendo a mano o lo podemos copiar. ¿Sí? Al copiarlo tenemos ahí las variaciones que tenemos de lo que corresponde a lo que es el activo circulante, ¿no? Tenemos las variaciones. Entonces, pues lo mismo vamos a hacer con el activo fijo. Y ahí tenemos las variaciones de activo fijo. ¿Bien? Entonces lo podemos ir haciendo uno por uno cuando estemos en Excel. Pero como el examen es a mano, sí lo tenemos que ir haciendo uno por uno. Encontrar esas variaciones. ¿Sí? Aquí tenemos también en el pasivo, tenemos el año más reciente menos el año anterior. El año más reciente menos el año anterior. Y así nos vamos con todas las demás cuentas. Y ahí tenemos las variaciones que nos da lo que es el pasivo circulante. La variación del pasivo fijo o a largo plazo. Ya tenemos ese dato ahí. Y recordemos que cuando estamos sacando variaciones, las sumas no las vamos a tomar en consideración. Únicamente el valor o el saldo que tiene cada cuenta. Y tenemos lo mismo. Año 2023 menos año 2022. Aquí también vamos a hacer nuestra operación. Y después las utilidades retenidas. Hacemos lo mismo. Y ahí tenemos nuestras variaciones que se dan en este balance general que tenemos acá. ¿No? Ya los tenemos aquí. Después, lo que procede es trasladar esta variación a la columna de fuente y la columna de aplicación. Aquí es en donde debemos de recordar la premisa que nos dice que cuando el activo aumenta, el efectivo disminuye. Cuando el activo disminuye, el efectivo aumenta. Ahora tenemos el pasivo. Cuando el pasivo aumenta, el efectivo aumenta. Y cuando el pasivo disminuye, el efectivo disminuye. Tenemos acá esa situación con el pasivo. O en el capital. Cuando el capital aumenta, el efectivo aumenta. Y cuando el capital disminuye, el efectivo disminuye. Eso lo tenemos que tener en consideración porque la columna fuente es una columna de aumento del efectivo. Y la columna aplicación es la columna de disminución del efectivo. Y eso lo tenemos que tomar en consideración. Entonces acá vamos a hacer vamos a tomar en consideración eso, vamos a observarlo para poder hacer los traslados. Recordemos también que eso se aplica a todas las cuentas sin discriminación. Por ejemplo, acá tenemos el saldo de caja que aumentó. Entonces,
Cuando el activo aumenta, el efectivo disminuye. Ahí está. Y cuando el activo disminuye, el efectivo aumenta. ¿Verdad? Este es un ejemplo claro que tenemos en dos cuentas que están pegadas. Entonces, lo mismo tenemos que hacer con el resto de las cuentas del activo. Esta es un aumento que tiene el activo. Trasladamos aplicación. Y esta es una disminución que tiene el activo. Lo trasladamos como fuente. De ahí los tenemos. Nos vamos a lo que es el activo fijo. El terrenos activo aumentó. Le damos para acá. Dígame, Leslie. Hola, Lick, buenas noches. Buenas Disculpe, noches. fíjese que yo me pierdo un poquito con caja, más que todo cómo analizarlo, porque en esta ocasión miramos que por lo menos con inventario que disminuyó, o sea, el efectivo disminuyó porque nosotros compramos inventario y sacamos el dinero de caja. Eso lo comprendo de esa manera, pero caja no entiendo si aumentó porque en la entrada disminuyó. O sea, en ese análisis me podría dar un poquito de contexto de eso, Sí, por mire, favor. lo que sucede es que eso nos basamos en lo que nos dice la teoría, ¿verdad? No es que el efectivo haya salido o haya entrado, pero la teoría nos dice que cualquier activo, fíjese, cualquier activo, todas las cuentas de activo, cuando aumentan, es una disminución del efectivo, es una aplicación. Y cualquier activo que disminuye es un aumento del efectivo, es una fuente. Entonces ahí nos dice que es cualquier activo, sin discriminar ninguna cuenta. En este caso, la caja y los bancos son cuentas de activo, a los cuales se les tiene que aplicar la misma premisa, el mismo concepto. Por eso es que lo tenemos así hoy. Pero la caja no es que, ni el banco, no es que vayan a aumentar ni a disminuir el efectivo, sino ese tratamiento se les da por ser cuentas de activo. Esa es la explicación que se le puede dar hoy. Prácticamente es por regla. Sí, es exactamente. Así es. Ok, Lick, gracias. Sí, de nada. Bien. Y tenemos después los edificios aumentaron. Entonces los edificios que aumentaron es una aplicación. Y nos encontramos con la depreciación. Vemos que la depreciación es una cuenta que va a restar el valor de compra de los activos, lo va a disminuir. Y nos dice que cuando el activo disminuye es un aumento de efectivo. Y recordemos que la depreciación es documental. La depreciación no tiene movimiento efectivo porque en la depreciación no se paga ni se cobra. Pero, como dice Leslie, la regla nos dice que cuando el activo disminuye es un aumento efectivo. Entonces acá, como la depreciación está aumentando, quiere decir que el activo disminuyó en ese valor y por consiguiente lo vamos a poner como una fuente. Porque la cuenta de activo nos dice que está disminuyendo. Después lo tenemos acá, que los equipos aumentaron, es una aplicación. Aquí nos encontramos que la depreciación volvió a aumentar, entonces lo ponemos como fuente. Y aquí prácticamente ya tenemos las variaciones aplicadas de todo lo que es el activo. Ahora, ¿cómo está el pasivo? Aquí nos dice que el pasivo disminuyó. La cuenta por pagar disminuyó, por consiguiente, el efectivo disminuye. Y lo vamos a poner como una aplicación. Los proveedores también disminuyeron.
eso significa también que se pagó a los proveedores y por consiguiente lo vamos a poner como una aplicación. Los pasivos acumulados aumentaron. Y recordemos que nos dice la norma, nos dice la teoría, que cualquier pasivo que aumente, el efectivo aumenta también. Entonces lo vamos a poner en la columna de fuente. Con los impuestos por pagar, también aumentaron. Entonces lo volvemos a colocar en la columna de fuente. Y el préstamo a corto plazo también aumentó. Entonces lo vamos a colocar también en la columna de fuente. Y ahí tenemos el movimiento del pasivo circulante. El pasivo fijo aumentó porque las hipotecas aumentaron. Entonces, como aumentó un pasivo, lo colocamos en la columna de fuente. El capital en acciones comunes aumentó. Y tenemos que cualquier cuenta de capital que aumente, el efectivo aumenta. Y las utilidades retenidas también aumentaron. Lo vamos a llevar a la columna de fuente. Y aquí tenemos ya trasladados todos los valores de variación de cada una de las cuentas. Entonces acá, vamos a ver si nos permite esto. Tenemos ya la primera variación. Tenemos ya la primera variación, miren. Ya tenemos acá la suma de las variaciones. Vamos a sumar acá también todas las variaciones que tuvo esta cuenta. A ver si me lo acepta esta máquina que tiene algún tipo de inconformidad con eso. Y aquí tenemos la suma. Recuerden, compañeros, compañeras, que cuando ustedes ya cuadran estas sumas, quiere decir que todos los traslados están bien realizados. Estas columnas deben de cuadrar exactamente. ¿Bien? Y ya con esto, ya podemos pasar a la siguiente parte, que corresponde a lo que es la estructura propiamente del estado de flujo de efectivo. Ya podemos pasar a realizarlo. Vamos a colocar por acá. Entonces, le vamos a dar el encabezado. Vamos a hacer el estado de flujo efectivo. Y lo vamos a hacer por el año 2023. Y lo vamos a expresar en quetzales. Expresado en quetzales. Ahí lo tenemos. Vamos a volver a poner nuestra movilización aquí. Y vamos a tener por acá lo que corresponde primero, la primera parte, recordemos, que es el flujo efectivo generado en actividades de operación.
Tenemos el flujo efectivo generado en actividades de operación. Vamos a dar acá también el formato correspondiente. Y lo que no debemos perder de vista, no perdamos de vista que este efectivo, flujo efectivo en actividades de operación, siempre lo vamos a iniciar con el resultado del ejercicio. Permítame. Eso. Bien. El resultado del ejercicio. Esto lo vamos a traer del estado de resultados. Lo tenemos acá, la ganancia del periodo del año 2023. Ya la tenemos ahí. A esto le vamos a poner el ajuste de actividades que no son de efectivo. Los ajustes que no son de efectivo. Y vamos a traer primero el que corresponde a la depreciación acumulada de edificios. La depreciación de edificios. Traer esa depreciación por acá. Y la vamos a marcar de una vez. Después vamos a traer la depreciación en equipos. Y lo voy a marcar de una vez. Bien. Aquí lo vamos a sumar porque solo estas dos valores, solo estas dos cuentas corresponden a lo que no es en efectivo. Tenemos ahí. Después de eso, vamos a traer los ajustes al capital de trabajo. Y ya vamos a ir llevando todos aquellos valores que están en la columna de fuente que corresponden a lo que es el activo circulante y el pasivo circulante. Acá tenemos un valor, la columna fuente, y corresponde a la disminución de inventarios. Disminución de inventarios. Tenemos ahí. Aquí ya no tenemos nada en activo circulante que estén dentro de la columna de fuentes. Vamos a ver, en pasivo circulante sí tenemos 3 cuentas. Dígame, Leslie. ¿Por qué bancos no lo jalamos, Lee? Porque bancos es efectivo también, igual que la caja. Bancos y caja no se tocan en el estado de flujo de efectivo. No, todo lo que es dinero, ni bancos ni caja,
ni cuando esté la cuenta de inversiones transitorias. Ninguno de los tres hoy. Se toca. Son Dígame. los únicos tres que no Sí, podemos sí. tomar. ¿Cuál es la otra? Inversiones transitorias. Gracias, Lick. Sí, de nada. Dígame, le escucho. Sí, yo tengo una duda. Sí, dígame. ¿Por qué cuentas por cobrar no las tomamos? Porque cuentas por cobrar es una aplicación. Y ahorita estamos trasladando la columna fuente. Esta la vamos a trasladar cuando terminemos los pasivos circulantes que estén dentro de la columna fuente. Recordemos que lo que estamos haciendo ahorita es trasladar las cuentas que representan aumento efectivo, porque las que están en la aplicación significan disminución de efectivo. Entonces, primero llevamos las de aumento y después las de disminución, ¿eh? Muy bien. Gracias, Lick. De nada. Entonces, aquí tenemos que los pasivos acumulados aumentaron, ¿eh? Aumento de pasivos acumulados. Aumento de pasivos acumulados. Después tenemos el aumento de impuestos por pagar. El aumento de impuestos por pagar. De los préstamos a corto plazo, no los podemos trasladar a esta sección, porque estos préstamos pagan intereses y todo aquel pasivo que paga intereses corresponde a las actividades de financiamiento. Por eso, aunque esté dentro del pasivo circulante, no lo trasladamos para acá, por esa situación, porque paga intereses. Entonces lo vamos a trasladar cuando estemos dentro de las actividades de financiamiento. Entonces acá tenemos, dígame, ¿me escucho? Gracias, Lick. Entonces yo lo que entiendo es que cuando vamos a hacer la operación, solo se van a trasladar del activo circulante y pasivo circulante todas las entradas de efectivo. Sí. ¿Sí? Sí, así es. Y después todo lo que significa salidas de efectivo. Que eso va a ir acá en también. La inversión. No. Lo que va en la inversión en es únicamente los préstamos para este ejercicio. Porque las cuentas por pagar y los proveedores no pagan intereses. Los préstamos sí. Entonces, cualquier cuenta que paga intereses va en la columna, en la sección de financiamiento. Entonces, entradas y salidas de efectivo sería acá. Sí, sí, así es. Siempre vamos a trabajar con entradas y salidas de efectivo. Dígame, le escucho, Leslie. Yo vi que eso se clasificaba en operación, inversión y financiamiento. De eso se trata ahí donde dijo que lo que pagaba impuestos va en financiamiento, por eso no lo colocó en este que estamos trasladando prácticamente solo lo operativo, ¿verdad? Así es, pero no paga impuestos, sino paga intereses hoy. Sí, perdón, intereses. Intereses, sí, así es hoy. Así es. Sí. Entonces aquí ya no tenemos pasivo circulante, ni tenemos activo circulante en la columna de fuente. Lo que hacemos es que aquí vamos a sumar. No, eso no es ahí. Esto es aquí. Y tenemos el total de la columna de fuente. Procede entonces que vamos a trasladar las otras cuentas
de activo y pasivo circulante que se encuentran en la columna de aplicación. Y aquí tenemos el aumento de la cuenta por cobrar. Ahora, recordemos que como estas son salidas, van a disminuir el efectivo. Son salidas de dinero, son disminución de efectivo. Entonces lo vamos a trasladar con negativo para restarlo, porque las columnas de fuente suman y las columnas de aplicación restan. Y esto ya fue tomado en consideración y es la única cuenta de activo circulante que nos hacía falta. Pues vamos a lo que es el pasivo circulante y aquí tenemos que las cuentas por pagar disminuyeron. Vamos a poner aquí. La disminución de las cuentas por pagar. Tenemos y lo marcamos. Después tenemos la disminución de los proveedores. Y vemos que aquí ya no tenemos cuentas de activo circulante y aquí ya tampoco tenemos cuentas de pasivo circulante que podamos pasar. Entonces vamos a estas que son salidas de dinero. Lo que hacemos es sumarlas. Y encontramos el flujo neto de efectivo en actividades de operación. Actividades de operación. Y sumamos y restamos los valores según el signo que tengan. Tenemos primero la ganancia del ejercicio, después la sumatoria de los ajustes que no son en efectivo, después tenemos ajustes al capital de trabajo que significan aumento del efectivo y de último lo que significan salida de efectivo. Y tenemos acá el flujo efectivo generado en actividades de operación. La siguiente sección corresponde a las actividades de financiamiento. De inversión. Actividades de inversión. Tenemos aquí las actividades de inversión. Entonces recordemos que en esta sección de actividades de inversión vamos a incluir todo lo que corresponde a lo que es el activo fijo real. ¿Sí? Todas las variaciones de activo fijo real las vamos a tener por acá. Tenemos que 3 cuentas del activo fijo aumentaron. Entonces significa que el efectivo disminuyó. Aquí tenemos el aumento en terrenos. El aumento en terrenos. Como son
aumentos de activos, entonces significa disminución del efectivo. Lo vamos a poner con saldo negativo para poder restarlo. Después tenemos el aumento en edificios. Tenemos, y estos dos ya los trasladamos. Y nos queda el aumento en equipos. Ya terminamos el activo fijo. Procedemos a sumar estos valores negativos. Y tenemos el total de la disminución del efectivo en los activos de inversión. Actividades de inversión. Y acá lo que hacemos es trasladar este valor. Y tenemos el segundo subtotal. Después de esto nos vamos a trasladar a lo que es las actividades de financiamiento. Actividades de financiamiento. Y acá tenemos que estos préstamos a corto plazo aumentaron, porque están en la columna fuente. Vamos a trasladar entonces para acá. Tenemos ahí. Tenemos también que en el pasivo a largo plazo, las hipotecas aumentaron. Acá tenemos también que las acciones comunes aumentaron también. Aumento de las acciones comunes. Y tenemos el aumento de utilidades retenidas. Pero recordemos que lo que tenemos que hacer con esta cuenta de utilidades retenidas es determinar si hubo pago de dividendos o no lo hubo. Vamos a venir más abajo por acá. Vamos a poner a esta altura. Géminis Sociedad Anónima, y vamos a poner que vamos a estructurar el estado de utilidades retenidas. Y aquí vamos a tener que es el periodo 2023. Y que lo vamos a expresar en quetzales. Ahí está. El estado de utilidades retenidas
siempre vamos a comenzar con un saldo inicial. Y en este caso, el saldo inicial es el saldo de utilidades retenidas del primer año. Y acá tenemos que el primer año es el 2022. Y este valor, tenemos acá en utilidades retenidas, va a ser el saldo inicial. El saldo inicial. A esto le vamos a sumar la ganancia del periodo. Y esto lo vamos a traer del estado de resultados del año 2023. Lo vamos a sumar y esto va a ser la disponibilidad. Y le vamos a restar el saldo final de las utilidades retenidas. Y el saldo final es el saldo del año actual. O sea, vamos a traer el saldo de utilidades retenidas del año 2023. Y esto lo vamos a restar. Vamos a poner aquí pago de dividendos. Y tenemos aquí el pago de dividendos que hubo en el periodo. Ya con esto, entonces lo que hacemos es que vamos a sumar estas tres cuentas que tenemos acá. Dígame. ¿Ese pago de dividendos a qué año corresponde, Lick? Al año 2023. Gracias. Sí, siempre corresponde al último año, ¿eh? Al año más reciente. Dígame, ¿le escucho? Hola, licenciado, buenas noches. Disculpe, es que yo tuve aquí una duda ¿Sí? con esto del pago de los dividendos. Es que yo le comprendí, digamos, en el estado de resultados que si no lo dan en el ejercicio como tal, no se calcula. Y Sí. aquí en el estado de flujo de efectivo, siempre, digamos, como para lograr cuadrar, debemos calcular el pago de dividendos. Sí. O- Si usted no tiene el estado de resultados como tal, debería tener el dato de la ganancia del periodo. Porque si no, ¿qué va a hacer usted para iniciar acá, en el estado de flujo efectivo? Si no tiene la ganancia del periodo. Ajá, sí, pero digamos, yo recuerdo que usted dijo hace un momento cuando acababa de terminar el estado de resultados que como ahí no habían pago de dividendos, pues no se ponían No. en ese Sí, estado. sí. Pero yo me refería a los dividendos preferenciales. Dije que cuando no haya pago de dividendos preferenciales, se queda aquí. Porque en este ejercicio que hicimos cuando estamos viendo el estado de resultados, se recuerdan que aquí había pago de dividendos preferentes y por eso se los restamos. Por eso se los restamos aquí porque es pago de dividendos preferentes. Y aquí corresponde al pago de acciones comunes. Estas son acciones comunes. Ah, Aquí ya. nos dice Ah, que solo tiene acciones comunes. Mire, aquí no tiene acciones preferentes, solo acciones comunes. Entonces, estos son acciones comunes hoy. bueno, gracias, Eso, sí, licenciado. de nada, bien. Entonces, jóvenes, dígame. Lick, buenas noches, disculpe. Y en el caso que sí tuvieran acciones preferentes, se colocan antes que las comunes. Si hubiera acciones preferentes, se restan aquí. Imagínense que aquí hubiera ah, que aquí hubiera así.
y aquí hubiera, que estuviera así. Entonces, lo que haríamos es esto, restarlo aquí. Y este dato es el que se traslada para acá. Este dato. Entonces, Ya le el comprendí, pago de licenciado, acciones es que se me había preferentes, olvidado que las acciones preferentes se pagan antes de la ganancia del sí, periodo, ¿correcto? sí, así es. Ah, ok. Entonces, Gracias, por eso licenciado. estoy de nada, ¿no? Bien, entonces tenemos que acá vamos a sumar estos tres valores que significan aumento del efectivo por estar en la columna fuente. Y después de esto, vamos a traer el pago de dividendos. Pago de dividendos. Pero lo llevamos en negativo porque este es disminución del efectivo, porque se pagaron los dividendos. Y acá vamos a tener lo que corresponde a lo que es el flujo efectivo generado en actividades de financiamiento. Dígame. Lick, yo tengo una duda, pero no sé si me perdí en ¿En esto, cuál? porque tiene algo que ver que los préstamos a corto plazo sea de pasivo circulante, ¿no? Lo que sucede es que el pasivo circulante es actividades de operación, pero se traslada como tal a aquellos pasivos que no pagan intereses. El préstamo a corto plazo sí paga intereses. Entonces, por eso, cuando el pasivo paga intereses, corresponde a las actividades de financiamiento. Por eso, este préstamo a corto plazo que es en ese pasivo circulante se trasladó para acá en financiamiento. Porque este paga intereses. Por eso es hoy. Ok, gracias. Nada. Entonces, el flujo neto efectivo en actividades de financiamiento, vamos a hacer esta resta. Tenemos, no. Ahí tenemos el flujo efectivo generado en actividades de financiamiento. Lo tenemos acá. Vamos entonces a encontrar el flujo neto efectivo del periodo. Y para eso vamos a hacer una suma. Las actividades de operación, en este caso, menos las actividades de inversión, menos las actividades de financiamiento. Y tenemos ahí el flujo neto generado en el periodo, que significa que la empresa pagó más de lo que cobró, porque es un flujo neto de 25.530 negativo. Eso es lo que está significando esto, ¿sí? Que la empresa tuvo más salidas de dinero que ingresos. Ahora, recordemos que para estar seguros, así como se cuadra estas dos columnas, aquí también recordemos que podemos cuadrar
este valor. Y tenemos que la caja aumentó. La caja aumentó. Y tenemos también que los bancos disminuyeron. Esto, vamos a hacer esa resta también. Vamos a hacer esta resta. Y tenemos los 25.530. Bien. Entonces recordemos, compañeros, compañeras, que ya cuando cuadramos esto, aquí, significa que el estado de flujo efectivo fue bien trabajado. Si tuviéramos alguna diferencia, habría que revisar esto de aquí. Esto ya no, porque esto ya está cuadrado. Entonces, la diferencia de aquí que tuviéramos en este caso, es decir, que tendríamos que revisar algo de esto, miren. Algo de esto es lo que tendríamos que revisar. Dígame, ¿le escucho? Lick, disculpe, una consultita. Siempre tiene que cuadrar con lo que no utilizamos, que son cajas, cajas bancos o las inversiones temporales. Sí, siempre tiene que cuadrar. Ok, gracias, Lick. Si no cuadra, quiere decir que hay que revisar hoy. Sí. ¿Más dudas, jóvenes? Lick, solo puede subir un poquito, disculpe, para la parte de... Para dónde? tomarle... Listo, ahí está. Gracias, Lick. Aquí, de acuerdo. Dígame, Álvaro. Buenas noches. ¿Qué otras cuentas se ingresan ahí para cuadrar, aparte de caja y bancos? Puede ser caja, puede ser bancos, puede ser también las inversiones temporales. Básicamente serían esas tres, porque hay otra serie de cuentas que ustedes van a encontrar, por ejemplo, caja chica, fondo fijo, fondo rotativo. Las empresas que tienen esas cuentas también significan efectivo. Pero en los ejercicios que ustedes van a ver aquí, básicamente son caja, bancos e inversiones temporales. ¿Oye? Gracias, Lick, muy amable, gracias. Nada, compañero. ¿Más dudas, jóvenes? Lick, disculpe, ¿podría repetir cómo sacó el flujo neto de efectivo generado en el periodo? ¿Este o este? ¿Cuál de los dos? El de arriba. Este. Lo que se hizo fue una suma. El flujo neto efectivo en actividades de operación menos el flujo neto de actividades de inversión menos el flujo neto en actividades de financiamiento. De esa manera es hoy. Estas dos se restaron porque tienen signo negativo. Así es como sale este flujo de efectivo generado en el periodo hoy. Dígame, ¿le escucho? Lick, disculpe, ¿usted me podría poner el ejercicio desde el principio para tomarle capturas y así poder estudiarlo hoy? ¿Acá? Así. Ajá, y luego le di a tomarle a avisa. la otra. Gracias, avisa Lick. hoy. Muy amable, ¿eh? ¿Lo muevo ya? Sí, Lick, por favor. Ahí está la otra. Sí, gracias. Después de aquí. Esta es la otra. Y nos falta una todavía, que es la final. Que es esta. Y con estas tienen... Me quedé en la tercera, Lick. La tercera creo que es principio aquí, mire.
ahí está. ¿Más dudas que puedan tener, compañeros, compañeras? Lick, fíjese que a mí no me quedó muy claro lo del estado de utilidades retenidas. No sé, eso me confundió un poco. Acá. Aquí vamos a comenzar Ajá. con el saldo inicial. Este valor viene de aquí, mire. De aquí viene este valor. A este saldo de utilidades retenidas del año más antiguo. Eso es del balance, ¿verdad? Sí, este es del balance. A este saldo de utilidades retenidas de aquí se le suma la ganancia del periodo. Que es la que tenemos aquí, mire. ¿Verdad? Así es. Eso lo vamos a sumar y le vamos a restar el saldo final de las utilidades retenidas, el saldo del año más reciente. ¿Sí? Se le resta, la diferencia es el pago de dividendos. ¿Sí? Así es como se trabaja esto. Esto lo vimos acá también. Ese fue el ejercicio que hicimos en la empresa Wicarmin cuando estábamos titulando. Fíjese que les voy a decir. Así es. Mañana en el examen, que tienen valor de 20 puntos, se examinan sobre lo que es los estados financieros, balance general, estado de resultados y análisis de estados financieros por medio de razones. Y después, el miércoles 4 de septiembre, la segunda parte con un valor de 10 puntos que contiene el estado de flujo efectivo, eso es durante el periodo de clase. ¿Sí? El examen yo lo recibo el día de mañana, ¿verdad? Entonces recuerden que lo único que pueden tener en su escritorio es su bolígrafo, su lápiz, borrador, reglas si lo quieren, y su calculadora. Nada de papeles auxiliares, ningún papel adicional, menos teléfono. Entonces, eso es como vamos a tener hoy. 0 papeles. ¿Sí? De esa manera es lo que vamos a tener mañana hoy, ¿verdad? Lick, el análisis vertical y horizontal no entra en este entonces. Pues fíjese que, como les digo, yo el examen lo recibo el día de mañana. En la mañana, en la tarde, ya tengo yo el examen en mi mano. Entonces no les podría decir todavía, ¿verdad? Ahora, la universidad nos tiene que dar el papel para la hoja de respuestas. Es por eso que ustedes no deben de llevar ninguna hoja adicional. Todo eso lo va a proporcionar la universidad. ¿Sí? La facultad lo debe proporcionar. Entonces ustedes a la hora de su examen, tanto el día de mañana como el día miércoles, tendrán que recibir su examen y su hoja de respuestas. Eso es como lo vamos a hacer, jóvenes. ¿No? Gracias. Perdón. Abdi. Sí nos tenemos que aprender las razones entonces, Sí, ¿verdad? claro. No sé quién quería hablar también que no logré ver. Sí, o sea, entendiendo esta parte, lo último que vimos ahorita de lo de utilidades retenidas y el flujo efectivo, eso no se evalúa mañana entonces, Lick. No, eso no se evalúa mañana. Eso se evalúa el día miércoles. ¿Sí? Gracias. El día miércoles se evalúa este tema de hoy. ¿Sí? Sí, en el examen. El salón es en el examen. Si hubiera necesidad por mucha gente, que no lo creo, entonces ya veremos a qué salón nos vamos. Pero por de pronto es únicamente allí en el salón donde recibimos clase hoy.
de esa manera. Bien, jóvenes. Feliz noche. Igualmente. Entonces, que descansen, que tengan buen provecho. Noche, licenciado. Muy buena noche. ¿Verdad? Primero Dios, nos vemos mañana en el salón de clase. Y vayan preparados para su examen. ¿Eh? Feliz noche, compañeros. Que descansen. Gracias, Lick. Feliz noche. Igualmente para ustedes. Feliz noche. Muy buena noche. Feliz noche, gracias, Lick. Buenas noches, de nada, buena noche. Feliz noche. Igualmente. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.